Bien, no recuerdo si subí el video de ayer, fíjense. ¿Ustedes vieron? Si No, 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 creo que no. no lo he subido, ¿verdad? Bueno, terminando la clase lo subo entonces, ¿verdad? Me olvido. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar la ley de Hardy-Weinberg para calcular la proporción de portadores en una población de una enfermedad recesiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la fibrosis quística, ¿verdad? O cualquier otra enfermedad. Los portadores no los podemos ver, pero es importante, porque es importante calcular el número de portadores de una enfermedad recesiva en una población para establecer el riesgo que tiene una persona portadora de casarse con otra portadora. Entonces, hay que establecerlo, ¿verdad? Hay que saber cuánto es aproximadamente ese numerito. Bueno, entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación de Hardy-Weinberg, pero vamos a utilizar algo que vemos, que es el número de nacidos vivos con la enfermedad, o sea, el número de homocigotos. Recordemos que tenemos 3 alelos, es una enfermedad recesiva. Tenemos 3 genotipos, perdón. El genotipo normal, el genotipo portador y el genotipo enfermo. Entonces, estos dos son indiferenciables. ¿Cierto? Pero a nosotros nos interesa saber cuál es la frecuencia de este genotipo en la población, porque esa frecuencia va a ser la misma probabilidad que tiene una persona de que ya sea portadora de casarse con otra persona que también lo sea. Entonces, por eso es importante saber, ¿verdad? ¿Cuál es la proporción de portadores? Entonces, para comenzar, estos no los podemos ver, no podemos saber en una población a menos que hagamos una tipificación extensa, un estudio molecular extenso aleatorio. Entonces ahí sí tomamos una muestra representativa y la tipificamos y podemos saber cuál es la proporción de portadores. Pero digamos que no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? Los enfermos. Estos sí los podemos ver. Cuando nacen, ¿verdad? Cuando se les diagnostica el problema. Bueno, entonces, supongamos, tomemos una enfermedad aleatoria, cualquier enfermedad recesiva, digamos que es fibrosis quística, y establecemos, por medio de estudios epidemiológicos, cuál es la proporción de gente con fibrosis quística o de nacidos vivos en un hospital que tengan fibrosis quística, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí lo podemos saber. O la proporción de personas, hacemos un estudio poblacional epidemiológico y sacamos la proporción de personas enfermas en esa población. Y vamos a inventarnos un número. Digamos que esa proporción de personas enfermas es 1 en 10.000. 1 en 10.000. Eso es igual a 0.0001, ¿cierto? 1, 2, 3. No, se me fue un cero de más. 0.001. 1, 2, 3. Bueno, entonces sería igual a 0.001, 1 en 10.000, ¿verdad? Ah, no, este es 1 en 1.000, puse 1 en 10.000 vamos a poner. Está bien, 0.0001. 1 en 10.000 vamos a poner, ¿verdad? ¿Cuál es la proporción de portadores? Bueno, entonces ahora lo segundo que vamos a hacer, ese es el primer paso, ¿verdad? Ver cuál es la proporción de enfermos. Segundo paso, ¿verdad? Asumir que esa población para ese gen está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Sabemos que no lo está del todo porque hay factores como la selección natural actuando, pero vamos en aras de saber este número aproximadamente, ¿verdad? El número de portadores, vamos a asumir que esa población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿verdad? O sea, vamos a asumir que si nosotros tenemos la frecuencia del alelo A grande y la frecuencia del alelo A pequeño, ¿verdad? Entonces este numerito representa P cuadrado, Q cuadrado.
Q cuadrado. Este número representa Q cuadrado. Esto solo se puede dar si asumimos que está en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos que esto es igual a Q cuadrado, o sea, estamos asumiendo, no es que es igual, ¿verdad? Estamos asumiendo, porque estamos asumiendo que está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, si nosotros asumimos que esto, ¿verdad? Que la frecuencia del homocigoto A pequeño es igual a Q cuadrado, que en el caso de que estuviera en equilibrio, entonces nosotros podríamos sacar la proporción del alelo A pequeño. ¿Cierto? Solo le sacamos raíz cuadrada a esto. Entonces, Q cuadrado, según el equilibrio de Hardy-Weinberg, va a ser igual a 1 en 10.000. Por lo tanto, Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 en 10.000. Sáquenme eso con su calculadora, a ver cuánto les da. Raíz cuadrada de 1 sobre 10.000. Por raíz cuadrada de 0.0001. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es igual? Sáquenmelo con la calculadora, please. 0.01. 0.01. Entonces, Q va a ser igual a 0.01. Esa es raíz cuadrada de esto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, si Q, algo que sabemos por lógica es que la suma de las proporciones va a dar 1, eso ya lo sabemos. Y la suma de las proporciones genotípicas va a dar 1. La suma de las proporciones aléricas va a dar 1, siempre va a dar 1. Entonces, en esa población, P más Q va a ser igual a 1. O sea, la frecuencia del alelo A grande más la frecuencia del alelo A pequeño va a ser igual a 1, obviamente. Por lo tanto, P va a ser igual a 1 menos Q. O sea, P va a ser igual a 1 menos 0.01. ¿Cuánto da eso? 0.99. Entonces, P va a ser igual a 0.99. Y según el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿cuál es la proporción de los heterocigotos? Esto es lo que queremos saber, ¿verdad? La proporción de heterocigotos va a ser igual a 2 PQ, según la ecuación de Hardy-Weinberg. Entonces, la proporción del heterocigoto A grande a pequeño va a ser igual a 2 multiplicado por 0.01 por 0.99. ¿A qué es igual eso? Dímelo, por favor. 0.0198. 0.0198. 98. Ujú. Bueno, entonces si nosotros queremos expresar esto en porcentaje, ¿verdad? Entonces solo corremos el punto, esto va a ser igual a, corremos el punto 2 posiciones, 0. Perdón, va a ser igual a 1.98, prácticamente 2% de los habitantes de esa población van a ser portadores de ese alelo, ¿verdad? Aproximadamente 2%. Eso lo podemos expresar como 2 en 100, ¿verdad?
o lo podríamos expresar como 1 de cada 50 personas, como querramos, o si queremos expresarlo en 1000 o 10.000, ¿verdad? Personas, entonces igual, lo podemos expresar así. Entonces ya establecimos cuál es el riesgo de que una persona sea heterocigota en esa población. Una persona tomada al azar. ¿Eh? Obviamente la probabilidad va a cambiar si sabemos que esa persona tiene un familiar que tiene también el problema. ¿Cierto? Un papá, un tío o una persona que ahí ya cambia. Ya lo vimos, ya vimos cómo sacar esas probabilidades con los heredogramas. Estamos hablando de una persona de la población general, ¿no? Que no conocemos. ¿Hacemos otro entonces? ¿O está entendido? Vamos a hacer otro. Entonces ahora la frecuencia de la enfermedad, o sea, la frecuencia de los enfermos va a ser igual a 1 en 300 nacidos vivos. 300 nacidos vivos. Entonces ahora diga cuál es la proporción de portadores. Es alta, ¿verdad? Para una enfermedad recesiva, pero las hay. Claro, claro que hay enfermedades que pueden estar en una proporción alta en ciertas poblaciones, porque una de las consecuencias de los cuellos de botella es que nosotros tenemos, ya habíamos visto esto, pero lo vamos a repetir, que nosotros, ustedes saben que las enfermedades recesivas, dominantes, las enfermedades mendelianas, monogénicas, aquellas que se deben a disrupción de un solo gen, tienen una proporción muy baja en la población, principalmente las dominantes, ¿verdad? Tienen proporciones bajas en la población. ¿Por qué? Por selección natural. Porque una persona que está enferma se reproduce menos, ¿verdad? Es menos probable que llegue, que sobreviva a la adulta. Entonces, eso hace que estos alelos vayan siendo purgados de la población, vayan siendo eliminados de la población. O sea, se van originando por mutaciones y se pueden pasar de padres a hijos, pero se mantienen en una baja proporción. Ahora bien, la historia demográfica de una población es importante, ¿verdad? A la hora de ver qué enfermedades hay en esa población. Entonces, ¿por qué? Porque los cuellos de botella, los efectos fundadores de los que hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de los efectos fundadores? Esos efectos fundadores, cuando la población llega a poblar un nuevo territorio, ¿verdad? Puede ser que se haya ido en exceso uno de los alelos, por pura casualidad. Puede ser que haya varios portadores en esa población de ese alelo por pura casualidad. Y entonces la frecuencia en esa población aumenta. Y eso lo hemos visto para muchas enfermedades mendelianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tay-Sachs en los judíos ashkenazí. O, por ejemplo, descubrimos aquí en los garífunas, yo ya les había contado, ¿verdad? Un gen de la cardiomiopatía hipertrófica que está en una alta proporción, 4% de la población, ¿verdad? Y es un gen dominante. Esos genes, o sea, esos alelos dominantes deberían estar en una proporción bajísima por selección natural. Pero al momento del cuello de botella, entonces, por pura casualidad, ¿verdad? Imagínense que solamente llegaron 3.000 personas y 3 de ellas hayan llevado el gen. Entonces, por pura casualidad, pudo haber aumentado esa proporción en esa población, ¿no? A veces los genes de enfermedades aumentan su frecuencia porque se van pegados por ligamiento a algún gen que tiene alguna ventaja biológica. Entonces, ¿verdad? O sea, eso se llama aventón o jalón, que van de jaloncito. O sea, tal vez crea una enfermedad ese alelo, ¿verdad? Ese alelo es de alguna enfermedad, pero está cerca de otro gen que es beneficioso, que tiene un alelo beneficioso, ¿verdad? Entonces esa persona podría, esas personas portadoras de ese alelo podrían tener un problema de enfermedad por un lado, un riesgo de enfermedad por un lado, pero por otro lado, les confiere alguna ventaja. Entonces ese gen se fue por jalón y aumenta su frecuencia
a pesar de la selección natural, porque la selección natural está ahí viendo, ¿verdad? ¿Cuál prefiero, este o el otro? Y como están ligados, como están cerquita, entonces casi no recombinan. Entonces ese es otro motivo por el cual un gen de enfermedad puede aumentar en una población. Pero la cuestión es que sí hay genes que están en frecuencia alta. Este sería un ejemplo, ¿verdad? 1 en 300 es una frecuencia alta para una enfermedad genética, pero en una población lo podríamos ver, incluso más, ¿verdad? Entonces vamos a ver. La enfermedad está en una proporción de 1 en 300 en esa población. Entonces pregunta, ¿cuál es la proporción de portadores? Yo quiero saber los que son así. Son sanos pero portadores de la ley. Bueno, entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? U cuadrado es igual a 1 sobre 300. Hagan la división 1 sobre 300. ¿A qué es igual? 0.5773. Por lo tanto, Q va a ser igual a la raíz cuadrada de eso. 0.557, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto da eso? 0.7598. 0.7598. Bueno, entonces P va a ser igual a 1 menos 0.7598. ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual? 0.24. 0.24. Bueno, entonces 2PQ va a ser igual a 0.76. Vamos a poner 0.76 para redondear, ¿verdad? Por 0.24. ¿A qué es igual eso? 0.18. 0.18. 0.18. Bueno, entonces la proporción de portadores, ¿verdad? O sea, la probabilidad de ser un portador va a ser igual a 0.18, por lo que es igual, si corremos 2 puntos, igual a 18%. 18%, ¿verdad? O sea, 18 de cada 100 personas es probable que sea portador. Claro, aquí, recuerden, estamos asumiendo que está en equilibrio, ¿verdad? Para dar un números aproximados. Este es un número aproximado. La selección natural probablemente está actuando en contra de esto, ¿no? Pero entonces tal vez sea un poquito menor porque la selección natural está actuando, pero es aproximado, ¿no? O sea, 18% la proporción de portador. Entonces ese es en epidemiología, ¿verdad? Es uno de los usos de Hardy-Weinberg. Vamos a hacer, permítanme, déjenme hacer un pequeño cálculo acá. A ver, ya le voy a poner. Entonces,
Permítame un segundo. Voy a parar el video. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ejercicio les va a quedar de tarea, porque no es fácil, ¿verdad? No es sencillo. Es igual a esto, pero ya hablamos de un gen más complicado, que es el ABO. El ABO, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos el tipo sanguíneo ABO, ya lo vimos. Entonces, supongan ustedes que hacen una tipificación del ABO en la población. Una tipificación, pero bioquímica, ¿verdad? O sea, el examen de laboratorio que se hace para ver qué tipo de sangre es la gente, no el examen genético. Entonces, ustedes saben que hay 4 fenotipos, ¿verdad? El A, el B, el O y el AB. Y entonces ustedes descubren que encuentran el A en una proporción de 32%. Encuentran el B en una proporción de 15%. Encuentran el O en una proporción de 49%. Y encuentran el AB en una proporción de 4%. Pregunta. ¿Cuáles son las proporciones alélicas? O sea, las proporciones del alelo A, del alelo B y del alelo O en esa población. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, a partir de esas frecuencias fenotípicas, entonces ustedes van a establecer las frecuencias alélicas. No es tan sencillo como el anterior, porque en el anterior ustedes tenían los genotipos directamente, ¿cierto? Ustedes tenían el genotipo, porque eran locus bialélicos y causaban enfermedad. Entonces el genotipo A minúscula lo podríamos ver en los enfermos. En este caso no tenemos genotipos, tenemos fenotipos, ¿verdad? Ustedes saben que el fenotipo A está formado por los genotipos AA y el AO. El B está formado por los genotipos BA, BO. Y los otros, pues ya saben, ya eso sí son así, ¿verdad? El OO y el AB. Entonces, el problema son estos, ¿cierto? Este no. Aquí podemos sacar directamente la proporción del alelo O, como lo vimos anteriormente, porque ya sabemos que el fenotipo O es OO, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si alguien me lo hace, hasta el final de la clase le voy a dar 5 puntos.